Y seguimos con el sistema linfático y vamos a hablar del timo. El timo es un órgano olvidado un poco, verá que no muy le ponemos atención, pero está en el mediastino superior, delante del corazón y delante de los vasos grandes, como encapsulado, es bilobulado, parecen como pulmoncitos, verá. Y vamos a ver que está formado básicamente por corteza y parénquima. Recordando que cuando hablamos de parénquima estamos hablando del conjunto del cuerpo celular del tejido, como de la parte más densa celular del tejido, ¿verdad? Y entonces vamos a ver que este ya es un órgano encapsulado, es un órgano primario del tejido linfático, como habíamos visto. Tiene la cápsula formada por tejido conjuntivo que va a extenderse en trabéculas hasta el parénquima, entonces va a estar como seccionado. Tiene vasos sanguíneos, vasos linfáticos eferentes, ojo, y nervios. Tiene los lobulillos tímicos que están formados por las trabéculas, que son como las cápsulas o las divisiones que vamos a tener. Y el parénquima que va a estar formado por 3 tipos diferentes de tejido, digamos, según la densidad que tengas. Entonces tenemos la corteza tímica, que son linfocitos T en desarrollo llamados timocitos y células epitelioreticulares o reticuloepiteliales, que me suena más fácil. La médula tímica, que es la porción interna del parénquima con células epitelioreticulares y linfocitos T menos ordenados y más dispersos que en la corteza. Entonces en la corteza los vamos a ver súper ordenaditos y como más densos, y adentro en la médula los vamos a ver más dispersos, entonces por eso las médulas se miran más claras. Y vamos a ver dentro de la médula los corpúsculos de Hassall o los corpúsculos tímicos, que van a ser estructuras que vamos a encontrar bien definidas adentro del timo. Las vamos a ver en un ratito. Entonces tenemos aquí el timo y lo vemos que es como súper lobuleado, ¿verdad? O sea, tiene muchos espacios, todos los pedacitos que va haciendo como cada una de las trabéculas. Y estas van a tener como la estructura o la característica, digamos, ¿verdad? De permitir que se van ordenando las cosas. Entonces tenemos ahí los lobulillos del timo y vemos la parte oscura hacia afuera, que es la corteza, digamos, y la parte más clarita hacia adentro, que es la médula. Y entonces tenemos aquí otra vez, para verlo más claro, ¿verdad? El lobulillo completo, la médula y la corteza. Y la médula vamos a ver un poco más adelante que está, vemos aquí en estas imágenes, vamos a ver que aquí todo esto que está pintado como de rosadito, que se ve aquí, son vasos sanguíneos. Y aquí tenemos, ¿verdad? Entonces la corteza, muy densa celularmente, y la médula, mucho menos densa. Y aquí vemos una vénula, miren. Y aquí vemos un corpúsculo de Hassall. Y los corpúsculos de Hassall van a ser importantes, ¿verdad? Son estructuras que se forman y las tenemos, las pueden ver en la figura 1427 de su libro, en la 1427b, en donde les hablan de qué es, ¿verdad? Y cómo es. Les dice, son masas aisladas de células epitelioreticulares tipo 4 muy juntas, dispuestas de forma concéntrica, o sea, están todas como ordenaditas haciendo un nudito que representan los núcleos aplanados. La masa más central del corpúsculo contiene células completamente queratinizadas, además de muchos linfocitos, o sea que son como pedacitos duros que tienen ahí adentro, como es muy probable que sea para darle estabilidad, pero recuérdense que el timo tiene una vida útil como corta, ¿verdad? Entonces puede ser que también tenga que ver con qué tanto tiempo más está funcionando ese lobulillo. Puede ser. En el timo sucede algo muy interesante porque en el timo se especializan los linfocitos T. Y entonces estos no pueden estar especializándose contra todo y para todo, ¿verdad? Sino que tienen que escoger contra qué sí sirven y cuándo son necesarios. Entonces, para evitar que se contaminen, existe algo que se llama la barrera hematotímica. Y esta barrera va a evitar que los linfocitos se expongan a los antígenos, porque al timo le llega sangre a través de vasos sanguíneos. Entonces, a los linfocitos que logran alcanzar la corteza, no les permite tener contacto con los antígenos por una barrera física. Y vamos a ver esta barrera qué es. Entonces la tenemos dibujada acá. Y vamos a ver aquí que es una barrera de 3 capas.
La primera es el endotelio, por supuesto, sellando y protegiendo todo, ¿verdad? En el vaso sanguíneo. Los macrófagos que van a estar alrededor por ahí circulando entre el endotelio y las túnicas, y las células epitelioreticulares del tipo 1, que tanto el endotelio como las células reticulares van a tener uniones ocluyentes. Y si ustedes se recuerdan de la histo 1, las uniones ocluyentes eran uniones en las que como que en vez de solo coser la cosa, la pegaba, ¿verdad? Entonces las membranas se pegan, se quedan soldadas y ya no se puede pasar la difusión y el transporte se acaba. Entonces no puede pasar nada y de esta forma se protegen los linfocitos. Es una barrera física. El último órgano que vamos a ver es el vaso y es uno de los órganos más chileros que tenemos porque es muy, muy grande. Está como encimita o a la par o debajo, por ahí como localizadito por el estómago, ¿verdad? Por ahí escondido entre todo ese pedacito. Es un órgano muy, muy irrigado, pero lo interesante es que es uno de los órganos linfáticos más importantes y no tiene conexión a la circulación linfática. Va a tener conexión sanguínea y solo va a captar patógenos, antígenos y cualquier otra cosa que le esté captando en la sangre. A él no le llega nada de linfa, que es algo súper interesante. Vamos a ver que tenemos la estructura. En la imagen anterior ustedes podían ver su estructura en un esquema en donde veíamos las cápsulas, la cápsula, que es tejido conjuntivo denso, el empaque, ¿verdad? Las trabéculas, que otra vez les hacen los lóbulos o los espacios para poderlo dividir en funciones. El hilio, si ustedes se fijan en la estructura del vaso, tiene una estructura como del riñón. Entonces tiene un pedacito en donde entran los vasos sanguíneos, se dispersan y otra vez salen. Eso se llama hilio. Y aparte, por supuesto, el parénquima, que tenemos pulpa blanca y pulpa roja. Aquí no hablamos de médula y corteza, como en nosotros, sino que hablamos de pulpa. Y entonces la pulpa blanca va a estar acumulada por linfocitos y se va a ver clara, y la pulpa roja va a tener muchísimos eritrocitos y por eso se va a llamar roja. Normalmente en un corte, si yo tuve, por ejemplo, que se desangró o mi muestra no tenía suficiente sangre, yo no voy a ver la pulpa roja muy bien marcada porque no va a tener muchos, ¿verdad? Pero si está con la circulación normal es probable que los logre ver. Tenemos que la pulpa va a tener senos. Recuérdense que los senos son espacios o son como lagunas, ¿verdad? Y los cordones esplénicos también, que son los cordones de Billroth, formados por una red de células, otra vez reticulares y fibras reticulares. Entonces, todos estos espacios, todos estos hoyos, todas estas paredes, básicamente son de tejido conjuntivo organizado de diferentes formas. En las dos, tanto en la pulpa blanca como en la pulpa roja, hay macrófagos especializados para destruir diferentes tipos de células. En la blanca están especializados para destruir patógenos o células desconocidas, y en la roja va a ser para destruir o reciclar a los eritrocitos. Esta es una imagen del vaso. Vemos aquí entonces, ¿verdad? La cápsula, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí la pulpa y aquí adentro la otra pulpa. Y ustedes me van a decir quién es quién. Y vemos aquí otra vez, entonces está una arteria chiquitita aquí, ¿verdad? Y toda la pulpa alrededor. ¿Es la pulpa roja o la pulpa blanca? ¿Qué creen ustedes? Y entonces aquí tenemos otra vez una arteria chiquitita, ¿verdad? Ahí está el centro germinativo del nódulo, donde están formándose, donde están pasando la mayor cantidad de células. Y alrededor, miren, se mira súper bien definido, ¿verdad? Todo aquí y alrededor ya la estructura como del parénquima completo del vaso, no solo del nódulo que está formándose acá. Y aquí entonces ya tenemos, ¿verdad? La pulpa blanca es lo que se ve al centro y la pulpa roja es lo que se ve hacia afuera. Quiero que regresen a ver las otras imágenes. Yo aquí al grabar no puedo. Regresan ustedes a ver las otras imágenes y van a identificar cuál es la blanca y cuál es la roja en base a esta definición. Entonces la blanca la vamos a ver más oscura porque tiene linfocitos que se van a teñir más oscuros sus núcleos, y afuera voy a tener células anucleadas que son eritrocitos y entonces no las voy a teñir igual, y por eso va a ser la pulpa roja porque eran de eritrocitos, no porque se vea roja, y blanca porque son de glóbulos blancos o de células blancas o de linfocitos que sí se pintan bien, y por eso es la blanca y la roja. Y entonces aquí tenemos otra vez, ¿verdad? Entonces tenemos los nódulos
que son como los nódulos linfáticos, ¿verdad? Con la misma estructura, las trabéculas, que son como los espacios,